Estoy de acuerdo que Morena ha militarizado el país, pero este proceso lo inició Calderón. Sí, absolutamente. A ver, si tú vieras los vídeos que se hacen en este canal, te enterarías de que hemos denunciado en numerosas ocasiones que el desastre empezó con Calderón. Porque Calderón emprendió una guerra para la que no estaba preparado el país. Emprendió una guerra contra el narcotráfico sin tener inteligencia sobre el narcotráfico, sin tener agentes infiltrados, todo lo que hay que tener para saber cómo funcionan las operaciones del enemigo, con un armamento inferior al de los cárteles de la droga, con unos luchadores mucho menos motivados que los sicarios de los cárteles de la droga, ejército mexicano, con los miseria de sueldos que se pagan ahí. Y entonces, pues, es una guerra, es como ir a patear un tigre, ¿no? Te arranca una pata, pues no te quejarás. Fue una estupidez gigantesca la guerra inventada por Felipe Calderón, absolutamente. Por eso, durante todos los años subsiguientes al inicio de la guerra contra el narco que armó Calderón, estuvieron con cartelitos los chicos de Morena diciéndote cosas como esta. No a la militarización del país. ¡Ah! Yo no, un símbolo de prohibido con el soldadote atrás y López Obrador allí, bien sonrientote. Joder, madre. ¿Ves la diferencia? Mira, Calderón era un tarado que cometió un error gravísimo. Ellos sabían que era un error. Estos sabían perfectamente que la militarización es un error, que entregarle a los ejércitos la seguridad ciudadana es una barbaridad, porque los ejércitos no están hechos para eso, no tienen ni la conciencia ni la deontología que debe tener una fuerza policíaca dedicada a guardar el orden y a salvaguardar las vidas y bienes de la ciudadanía. Eso no, un ejército no está para eso, ni los enseñan a hacer eso. Entonces, Calderón metió la pata hasta el fondo, le siguió Peña Nieto, cagándola. Todo eso lo iban a resolver. 7 años después estamos peor que antes. Pero esos prometieron resolverlo. Estos se oponían a la militarización. Y acabaron los viejos militantes del 68, víctimas de la tortura y de los encarcelamientos de Díaz Ordaz y de Echeverría, no solo aplaudiendo al ejército, sino espiando a organizaciones periodísticas porque los ven como enemigos. Y me refiero concretamente a latinos que llevan años investigándolos por lavado de dinero, no les han demostrado nada, pero mientras tanto el asesor principal de López Obrador resulta que era el que estaba lavando dinero.